¿Qué pasó? ¿El 3I Atlas perdió o apagó su cola? Durante años, cada vez que un cometa o un objeto interestelar se acerca al Sol, la expectativa es casi automática. Su cola aparece, se alarga, se vuelve más brillante y revela información clave sobre su composición y su actividad interna. Por eso, cuando las observaciones más recientes del 3I Atlas comenzaron a mostrar algo completamente distinto a lo esperado, la comunidad científica levantó la mirada de inmediato. Un objeto que había sido seguido por su actividad visible parecía, de pronto, comportarse de una forma extraña, casi contradictoria con los modelos clásicos. Las imágenes comparativas mostraban un cambio claro. Donde antes había una estructura extendida, ahora la señal era débil, fragmentada o, desde ciertos ángulos, prácticamente inexistente. Para algunos observadores, la pregunta fue inmediata. ¿El 3I Atlas perdió su cola? ¿Se desconectó? ¿O simplemente dejó de emitir material de forma temporal? La sensación no era de espectáculo, sino de desconcierto científico. Este tipo de comportamiento no se toma a la ligera. La cola de un objeto como este no es un adorno visual, es una consecuencia directa de procesos físicos medibles. Cuando algo cambia, significa que alguna variable fundamental también cambió. Energía solar, viento solar, rotación, geometría de observación o actividad interna. Todo entra en juego. El caso del 3I Atlas se volvió especialmente relevante porque no se trata de un cometa común del sistema solar. Su trayectoria, su velocidad y su origen lo colocan en una categoría distinta. Cada detalle observado en él puede aportar pistas únicas sobre materiales formados fuera de nuestro entorno estelar. Por eso, cuando su cola parece desaparecer o apagarse, la pregunta no es solo ¿qué pasó?, sino ¿qué nos está diciendo realmente este objeto? Lo que estás viendo ahora no es una simple curiosidad astronómica, es una investigación en tiempo real sobre cómo se comporta un objeto interestelar cuando interactúa con el entorno del sistema solar. El 3I Atlas no solo está pasando cerca, está reaccionando, cambiando y revelando procesos que normalmente no podemos observar con tanta claridad. En este video vamos a analizar, con base estrictamente científica, qué significa que su cola haya cambiado de forma tan evidente. No se trata de especulación ni de teorías extremas, sino de física espacial, datos observacionales y comparaciones con fenómenos ya documentados en otros cometas. La clave está en entender que desaparecer no siempre significa dejar de existir. A lo largo de este análisis, vamos a recorrer los factores que pueden hacer que una cola se debilite, se desconecte, cambie de orientación o simplemente deje de ser visible desde la Tierra. Algunos de estos procesos son rápidos, otros graduales, y muchos dependen de variables que no siempre coinciden al mismo tiempo. Si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor el universo y los fenómenos reales que ocurren ahí afuera, te invito a que le des like al video y te suscribas al canal. Eso ayuda a que más personas puedan acceder a explicaciones claras y basadas en ciencia. Y aprovecha para dejar en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Siempre es interesante saber desde qué parte del mundo se sigue este tipo de eventos astronómicos. Ahora sí, entremos de lleno en lo que realmente está ocurriendo con el 3I Atlas. La primera señal de que algo no estaba ocurriendo, como se esperaba con el 3I Atlas, no vino de una afirmación directa, sino de una ausencia. En astronomía, la falta de una estructura visible puede ser tan informativa como su presencia, y en este caso, la cola del objeto comenzó a mostrar una disminución notable en extensión, contraste y definición en comparación con observaciones anteriores. Para un objeto que había mostrado actividad clara al interactuar con la radiación solar, este cambio no podía ser ignorado. Las observaciones iniciales indicaban que el 3I Atlas presentaba una emisión compatible con material expulsado desde su superficie o subsuperficie, formando una estructura alargada
influenciada por el viento solar y la presión de radiación. Sin embargo, al analizar imágenes más recientes, tomadas con instrumentos de seguimiento óptico y fotométrico, los astrónomos notaron que esa estructura ya no se manifestaba de la misma manera. En algunos registros, la cola parecía acortarse drásticamente. En otros, su señal se volvía difusa o prácticamente indetectable. Este tipo de cambio obliga a una revisión cuidadosa de los parámetros físicos del objeto. La cola no es un componente fijo ni permanente. Es una consecuencia directa de la actividad del núcleo y de su interacción con el entorno espacial. Cuando un objeto como el 3I Atlas libera gases y partículas sólidas, estas son arrastradas por el viento solar y empujadas por la radiación del Sol, formando las estructuras que observamos. Si esa liberación disminuye, se interrumpe o cambia de dirección, la cola puede transformarse rápidamente. Uno de los primeros factores considerados fue la variación en la tasa de emisión de material. La actividad cometaria depende en gran medida de la sublimación de hielos volátiles. Si la superficie activa del objeto deja de recibir suficiente energía solar en un área específica, la liberación de gas puede reducirse de forma significativa. En un cuerpo con rotación compleja, esto puede ocurrir sin que el objeto se aleje del Sol, simplemente por un cambio en su orientación. Además, el 3I Atlas no es un cometa típico del sistema solar. Su origen interestelar implica que su composición puede diferir de la de objetos formados en nuestro entorno. Algunos materiales volátiles pueden agotarse más rápido o sublimarse de manera distinta bajo las mismas condiciones de irradiación. Esto significa que la actividad observable puede ser intermitente, en lugar de constante. Otro aspecto clave es la interacción con el viento solar. El viento solar no es uniforme ni estable. Está compuesto por flujos de partículas cargadas que varían en intensidad y dirección según la actividad del Sol. Cuando un objeto atraviesa una región donde el viento solar cambia bruscamente, puede producirse un fenómeno conocido como evento de desconexión de cola. En estos casos, la cola de iones puede separarse parcial o totalmente del núcleo, dando la impresión de que ha desaparecido. Este tipo de eventos ya ha sido documentado en múltiples cometas del sistema solar. No implica que el objeto haya dejado de emitir material, sino que la estructura previamente formada fue literalmente arrancada por una variación en el campo magnético transportado por el viento solar. Posteriormente, una nueva cola puede comenzar a formarse si la emisión continúa. También es importante considerar la geometría de observación. La visibilidad de una cola depende del ángulo entre el Sol, el objeto y la Tierra. En ciertas configuraciones, la cola puede alinearse casi directamente con nuestra línea de visión. Cuando esto ocurre, su extensión aparente se reduce drásticamente, incluso si físicamente sigue estando presente. Este efecto puede hacer que una cola activa parezca apagada o inexistente en imágenes bidimensionales. En el caso del 3I Atlas, los cambios en la geometría ocurrieron de manera simultánea a las variaciones observadas en la señal de la cola. Esto complica la interpretación directa, ya que no se trata de un solo factor aislado. La disminución de brillo, combinada con una orientación desfavorable, puede amplificar la percepción de desaparición. Los análisis fotométricos también mostraron fluctuaciones en el brillo total del objeto. Estas variaciones sugieren cambios en la cantidad de material disperso alrededor del núcleo. Cuando la emisión de polvo disminuye, la cola de polvo se vuelve menos visible, incluso si la cola de gas sigue existiendo a niveles bajos. Dado que muchas observaciones dependen de luz reflejada por partículas sólidas, una reducción en el polvo puede afectar notablemente la apariencia general. Otro elemento relevante es la posible heterogeneidad de la superficie del 3I Atlas. Si solo ciertas regiones del objeto son activas, la actividad puede encenderse y apagarse conforme el cuerpo rota. Esto produciría episodios en los que la cola se fortalece y otros en los que se debilita, sin que exista una pérdida permanente de material. Hasta este punto,
Lo que muestran los datos no apunta a un fenómeno extraordinario fuera de las leyes conocidas de la física. Por el contrario, encaja dentro de comportamientos ya observados en otros objetos, aunque con matices propios de un visitante interestelar. La diferencia clave es que, al tratarse de un objeto de origen externo al sistema solar, cada observación tiene un valor adicional, ya que amplía el rango de comportamientos conocidos. El aparente apagado de la cola del 3I Atlas no es una conclusión definitiva, sino una etapa dentro de un proceso dinámico. La ausencia temporal de una estructura visible no implica que el objeto haya dejado de interactuar con el entorno solar. Significa que esa interacción se está manifestando de una forma distinta, bajo condiciones específicas que aún están siendo analizadas con cuidado. Para comprender por qué el comportamiento del 3I Atlas resultó tan llamativo, es necesario detenerse en lo que los astrónomos esperaban observar desde el principio. Cuando un objeto rico en volátiles se aproxima al Sol, la física involucrada es bien conocida y ha sido confirmada en cientos de casos dentro del sistema solar. El incremento de energía solar provoca la sublimación de hielos, liberando gases y arrastrando partículas sólidas que forman una envoltura difusa alrededor del núcleo. A partir de ese material, las colas comienzan a desarrollarse de manera progresiva y en muchos casos predecible. En condiciones normales, al disminuir la distancia al Sol, la actividad aumenta. La cola de polvo suele hacerse más extensa y brillante conforme crece la cantidad de partículas que reflejan la luz solar. La cola de iones, por su parte, responde con rapidez al viento solar y suele apuntar casi directamente en dirección opuesta al Sol, mostrando estructuras definidas y a veces filamentos o desconexiones parciales. En conjunto, estas señales permiten evaluar la intensidad de la actividad del objeto. En el caso del 3I Atlas, las primeras observaciones encajaban razonablemente bien dentro de este marco. Se detectó una emisión compatible con material expulsado, y la presencia de una estructura alargada indicaba que el objeto estaba interactuando con el entorno solar. Esto reforzaba la idea de que, a pesar de su origen interestelar, su comportamiento podía describirse con los mismos principios físicos aplicados a cometas conocidos. Bajo ese escenario, la expectativa era clara. Conforme avanzara su trayectoria y se mantuviera expuesto a la radiación solar, la cola debería persistir o incluso fortalecerse, salvo que ocurriera un evento extremo, como la fragmentación del núcleo o una variación drástica en su composición. Ninguna de estas condiciones se había confirmado cuando comenzaron a notarse los cambios. Por eso, la reducción aparente de la cola no solo fue inesperada, sino que rompió con una secuencia observacional que suele ser bastante estable. Los astrónomos no esperaban un apagado repentino, sino, en todo caso, fluctuaciones graduales asociadas a la rotación o a variaciones moderadas del viento solar. El contraste entre lo previsto y lo observado obligó a replantear la interpretación inicial. Parte de esta expectativa se basaba en modelos térmicos. Estos modelos calculan cómo se distribuye el calor en la superficie y el subsuelo de un objeto en función de su rotación, su forma y sus propiedades físicas. En muchos cometas, la actividad se mantiene mientras existan reservas de hielo expuestas o accesibles al calentamiento solar. Si el 3I Atlas hubiera seguido este patrón, su cola debería haber continuado visible. Sin embargo, al tratarse de un objeto interestelar, existía una incógnita adicional: su historia térmica previa. A diferencia de los cometas del sistema solar, que han experimentado múltiples acercamientos al Sol o a otras estrellas en entornos relativamente similares, el 3I Atlas pudo haber pasado millones de años en condiciones muy distintas. Esto puede afectar tanto la distribución de sus volátiles como la estructura de su superficie. Los científicos también esperaban que, si la actividad disminuía, lo hiciera de forma coherente con los cambios en brillo total del objeto. En otras palabras, una reducción en la cola
debería ir acompañada de una disminución general en la luminosidad asociada al material circundante. En cambio, algunas mediciones mostraron que el brillo no caía de manera proporcional, lo que sugería un fenómeno más complejo. Otro elemento de expectativa era la estabilidad temporal. Normalmente, cuando la actividad de un objeto se reduce por agotamiento de volátiles superficiales, el proceso no es inmediato. Ocurre a lo largo de días o semanas, no de forma abrupta entre conjuntos de observaciones relativamente cercanas en el tiempo. El comportamiento del 3I Atlas parecía más rápido de lo previsto. Además, se esperaba que cualquier cambio importante fuera consistente entre diferentes longitudes de onda. Observaciones en visible, infrarrojo cercano o mediante filtros específicos suelen mostrar correlaciones claras. Sin embargo, en este caso, la señal asociada a la cola variaba de manera distinta según el tipo de observación, lo que complicaba aún más la interpretación. La comunidad científica está acostumbrada a sorpresas, pero también a patrones repetibles. Cuando un objeto se desvía de esos patrones, la primera reacción no es asumir algo extraordinario, sino revisar cuidadosamente los supuestos. ¿Se está interpretando correctamente la geometría? ¿Los instrumentos están captando la señal completa? ¿Existen efectos de proyección que estén influyendo en la percepción de la cola? En el contexto de lo esperado, el comportamiento del 3I Atlas se volvió un caso de estudio precisamente porque no encajaba del todo en los escenarios más simples. No se trataba de un objeto inactivo ni de uno extremadamente activo. Era algo intermedio, con una respuesta al entorno solar que parecía cambiar de manera no lineal. Este contraste entre expectativa y observación es uno de los motores principales de la investigación científica. Cuando un modelo deja de describir adecuadamente los datos, no significa que la física sea incorrecta, sino que faltan variables por considerar. En el caso del 3I Atlas, esas variables podrían incluir propiedades de superficie poco comunes, una distribución irregular de volátiles o una interacción particularmente sensible con el viento solar. Hasta aquí, lo importante es entender que la sorpresa no proviene de una sola imagen ni de una interpretación aislada. Proviene de la comparación entre lo que la física sugiere que debería ocurrir y lo que los instrumentos están registrando. Esa discrepancia es la que impulsa el análisis más profundo de los cambios observados en la cola. Una vez establecido qué se esperaba observar y por qué el comportamiento del 3I Atlas rompió con esas expectativas, el siguiente paso es describir con precisión qué fue lo que realmente cambió en las observaciones. Aquí es donde la interpretación cuidadosa de los datos se vuelve fundamental, porque no se trata de una desaparición absoluta, sino de una transformación progresiva en la señal registrada por los instrumentos. Las imágenes más recientes mostraron una reducción clara en la extensión aparente de la cola. En observaciones anteriores, la estructura se distinguía como una prolongación tenue, pero definida que se alejaba del núcleo en una dirección coherente con la influencia del viento solar. Posteriormente, esa prolongación comenzó a verse más corta, menos contrastada con el fondo y, en algunos casos, casi alineada con la línea de visión desde la Tierra. Este cambio alteró drásticamente la percepción visual del objeto. Además de la longitud, también se observó una modificación en la morfología. La cola dejó de presentar una estructura uniforme y pasó a verse fragmentada o difusa. En lugar de un trazo continuo, aparecieron regiones de emisión débil que no siempre se conectaban claramente con el núcleo. Este tipo de patrón es compatible con variaciones en la emisión de material o con efectos dinámicos producidos por el entorno espacial. Otro cambio relevante fue la variación en el brillo superficial. Incluso cuando la cola seguía siendo detectable, su intensidad luminosa disminuyó en comparación con observaciones previas realizadas a distancias solares similares. Esto sugiere que la cantidad de partículas capaces de reflejar la luz solar era menor, o que su distribución se había vuelto menos eficiente para producir una señal observable desde la Tierra.
Los datos fotométricos indicaron fluctuaciones temporales en el brillo total del sistema núcleo-coma. Estas variaciones no seguían una tendencia simple de aumento o disminución progresiva, sino que mostraban episodios de estabilización seguidos de descensos relativamente rápidos. Este comportamiento es consistente con una actividad intermitente, donde la liberación de material no ocurre de manera constante. También se registraron cambios en la orientación aparente de la cola. En algunos momentos, la estructura parecía desviarse ligeramente de la dirección antisolar esperada. En otros, parecía casi superponerse con el núcleo desde el punto de vista del observador. Estos efectos pueden ser amplificados por pequeñas variaciones en la geometría de observación, especialmente cuando el ángulo entre el objeto, el Sol y la Tierra se reduce. Es importante destacar que no todas las observaciones mostraron exactamente el mismo resultado. Dependiendo del instrumento, del filtro utilizado y del momento específico de la observación, la cola podía ser más o menos evidente. Esto indica que el fenómeno no es uniforme ni estable, sino dinámico y sensible a múltiples factores. En el espectro visible, la señal asociada al polvo mostró una reducción más pronunciada que la esperada, si la actividad hubiera continuado sin cambios. Esto sugiere que la emisión de partículas sólidas disminuyó de forma significativa. En contraste, en observaciones sensibles a ciertos gases ionizados, la señal no siempre desapareció por completo, lo que apunta a una posible diferencia entre el comportamiento de la cola de polvo y la cola de gas. Este desacoplamiento entre distintos componentes de la cola es un indicio clave. La cola de polvo depende principalmente de la cantidad de partículas sólidas liberadas y de su capacidad para dispersar la luz solar. La cola de iones, en cambio, responde de manera más directa al viento solar y a los campos magnéticos. Que una se debilite más que la otra sugiere un cambio en la naturaleza del material expulsado o en las condiciones de interacción. Otro aspecto observado fue la reducción de la coma, la región difusa que rodea al núcleo. Una coma menos extensa implica una menor densidad de material recientemente liberado. Dado que la coma alimenta directamente la formación de la cola, su debilitamiento refuerza la idea de una disminución en la actividad superficial del objeto. Sin embargo, no se detectaron señales claras de fragmentación del núcleo ni de un evento destructivo. El perfil de brillo del núcleo se mantuvo relativamente estable, dentro de los márgenes esperados para un objeto de este tipo. Esto descarta escenarios extremos y apoya la interpretación de un cambio funcional, no estructural. En conjunto, lo que cambió no fue la existencia del objeto ni su trayectoria, sino la manera en que su interacción con el entorno solar se manifestó de forma observable. La cola no se apagó como si se tratara de un interruptor, pero sí pasó a un estado en el que su señal quedó por debajo del umbral de detección en ciertas condiciones. Este tipo de transición ya ha sido observado en otros cuerpos activos, aunque no siempre con tanta claridad. La diferencia en el caso del 3C Atlas es que su origen interestelar añade una capa adicional de incertidumbre, ya que sus propiedades internas pueden no ajustarse completamente a los patrones derivados de objetos del sistema solar. Describir con precisión estos cambios es esencial para evitar conclusiones erróneas. Hablar de desaparición total sería inexacto. Lo que muestran los datos es una combinación de reducción en la emisión, cambios en la orientación y efectos de observación que, juntos, producen la impresión de una cola que se debilita o se desvanece. Este conjunto de evidencias prepara el terreno para analizar las causas físicas detrás de estos cambios, desde los mecanismos básicos de formación de colas hasta los factores externos que pueden alterar su apariencia en escalas de tiempo relativamente cortas. Para entender por qué la cola del 3C Atlas puede cambiar de manera tan marcada sin que eso implique un fenómeno extraordinario, es necesario profundizar en la física que gobierna la formación de las colas en objetos activos. La cola no es una extensión sólida del cuerpo, ni una estructura estable. Es un sistema dinámico formado por partículas y gases
que responden continuamente a fuerzas externas. Cuando un objeto rico en volátiles se expone a la radiación solar, los hielos cercanos a la superficie pasan directamente de estado sólido a gaseoso. Este proceso, conocido como sublimación, libera moléculas que arrastran consigo partículas de polvo. A partir de ahí, se generan dos componentes principales que, aunque suelen confundirse visualmente, tienen naturalezas físicas distintas. La cola de polvo está formada por partículas sólidas microscópicas que reflejan la luz del sol. Estas partículas son empujadas por la presión de radiación solar, una fuerza débil pero constante que actúa sobre todo material expuesto a la luz. Como resultado, el polvo se dispersa en trayectorias curvas y relativamente lentas, formando colas anchas y difusas que pueden persistir incluso cuando la actividad disminuye. La cola de iones, en cambio, está compuesta por gases que han sido ionizados por la radiación ultravioleta del Sol. Estas partículas cargadas eléctricamente interactúan de forma directa con el campo magnético transportado por el viento solar. Por esta razón, la cola de iones suele ser más recta, estrecha y alineada casi perfectamente en dirección opuesta al Sol. También es mucho más sensible a cambios en el entorno solar. Esta diferencia es clave para interpretar lo que ocurre cuando una cola parece apagarse. Si la emisión de polvo disminuye, la cola de polvo se vuelve rápidamente menos visible, ya que depende de la cantidad de partículas capaces de reflejar luz. La cola de iones, en cambio, puede desaparecer visualmente si el viento solar cambia de forma abrupta, incluso si la emisión de gas continúa. En el caso del 3I Atlas, los datos sugieren que ambos procesos pueden estar ocurriendo de manera combinada. Una reducción en la liberación de partículas sólidas afecta directamente la visibilidad del polvo, mientras que variaciones en el viento solar pueden alterar o desconectar la estructura ionizada. El resultado es una cola que cambia de forma y brillo en escalas de tiempo relativamente cortas. Otro factor fundamental es la velocidad a la que estos materiales se dispersan. Las partículas de polvo, una vez liberadas, siguen órbitas propias influenciadas por la gravedad y la radiación solar. Si la emisión se interrumpe, no aparece una nueva cola y la existente se diluye con rapidez. Esto puede dar la impresión de un apagado repentino, cuando en realidad es una consecuencia natural de la dinámica del sistema. En el caso de los gases ionizados, la situación es aún más dinámica. La cola de iones puede responder a cambios en el viento solar en cuestión de horas. Cuando el campo magnético interplanetario cambia de orientación, puede producirse una reconexión magnética que literalmente separa la cola del núcleo. Este proceso ha sido observado en numerosos cometas y no implica ningún cambio interno dramático en el objeto. Además, la eficiencia de estos procesos depende de la composición química del material liberado. Diferentes moléculas se ionizan a distintas tasas y responden de manera diferente a la radiación solar. Si el 3I Atlas posee una composición atípica, algo plausible para un objeto interestelar, la proporción entre polvo y gas podría variar más de lo esperado. La temperatura de la superficie también juega un papel importante. Pequeñas variaciones en la absorción de energía pueden provocar cambios significativos en la sublimación. Si una región activa entra en sombra debido a la rotación del objeto, la emisión puede disminuir de forma casi inmediata. En cuerpos con rotación irregular, esto puede generar ciclos de actividad que no siguen un patrón simple. Desde el punto de vista observacional, todos estos procesos se combinan en una imagen bidimensional captada desde la Tierra. El observador no ve la estructura tridimensional completa, sino una proyección. Esto significa que incluso una cola físicamente presente puede resultar difícil de detectar si su densidad cae por debajo de cierto umbral o si se orienta de manera desfavorable. Por eso, hablar de una cola que se apagó puede ser engañoso si no se entiende la física subyacente. No existe un mecanismo único que active o desactive la cola como un interruptor. Lo que existe
es un equilibrio cambiante entre emisión de material, fuerzas externas y geometría de observación. En este contexto, el comportamiento del 3I Atlas encaja dentro de los principios conocidos, aunque con una complejidad adicional derivada de su origen interestelar. La física que gobierna la formación de colas es la misma, pero las condiciones iniciales y la respuesta del material pueden diferir de las que se observan en cometas formados en el sistema solar. Comprender estos mecanismos es esencial antes de atribuir el cambio observado a una causa específica. Solo a partir de esta base física sólida es posible analizar el papel de factores externos, como el viento solar, y distinguir entre una disminución real de actividad y un efecto puramente observacional. Entre todos los factores externos capaces de modificar de manera rápida y visible la cola de un objeto activo, el viento solar ocupa un lugar central. No se trata de un flujo uniforme ni constante, sino de una corriente de partículas cargadas que emanan del Sol y transportan consigo el campo magnético interplanetario. Su intensidad, velocidad y orientación cambian con el tiempo, especialmente en función de la actividad solar. Para un objeto como el 3I Atlas, estas variaciones pueden tener consecuencias directas y observables. El viento solar interactúa principalmente con la cola de iones. Cuando los gases liberados por el objeto son ionizados por la radiación ultravioleta, se vuelven sensibles a los campos magnéticos. Estas partículas no se comportan como el polvo, que sigue trayectorias dominadas por la gravedad y la presión de radiación, sino que quedan atadas a las líneas del campo magnético transportadas por el viento solar. Por esta razón, la cola de iones suele ser recta, delgada y altamente reactiva. Uno de los fenómenos mejor documentados en esta interacción es el llamado evento de desconexión de cola. Este ocurre cuando el campo magnético interplanetario cambia de orientación de manera abrupta, algo común durante eyecciones de masa coronal o variaciones rápidas en el viento solar. Cuando esto sucede, las líneas de campo que sostenían la cola ionizada pueden reconectarse, separando la cola ya formada del núcleo del objeto. El resultado observable es una cola que parece romperse o desaparecer. En realidad, la estructura anterior se desprende y continúa alejándose, mientras que una nueva cola puede comenzar a formarse si la emisión de gas sigue activa. Este proceso puede completarse en escalas de tiempo de horas, lo que explica por qué cambios tan drásticos pueden observarse entre sesiones relativamente cercanas. En el contexto del 3I Atlas, la posibilidad de uno o más eventos de este tipo es completamente compatible con los datos disponibles. La aparente pérdida de continuidad en la cola, junto con su reducción de brillo, encaja con un escenario donde la cola de iones fue afectada por una variación del viento solar. Este tipo de efecto no requiere ningún cambio interno extremo en el objeto. Además, el viento solar no solo puede desconectar colas existentes, sino también suprimir temporalmente la formación de nuevas estructuras visibles. Si las condiciones del campo magnético no favorecen una acumulación estable de iones en una dirección específica, la cola puede volverse difusa o difícil de detectar. Esto refuerza la impresión de que la actividad ha cesado, incluso cuando la liberación de gas continúa a niveles bajos. Otro punto importante es que el viento solar no actúa de manera aislada. Su influencia se superpone con la geometría de observación y con la tasa de emisión del objeto. Si la emisión de gas disminuye ligeramente y, al mismo tiempo, el viento solar cambia de orientación, el efecto combinado puede ser una reducción muy marcada de la cola observable. La actividad solar durante el periodo de observación del 3I Atlas mostró variaciones compatibles con este tipo de escenarios. Aunque no se requiere una tormenta solar extrema para producir un evento de desconexión, incluso fluctuaciones moderadas pueden generar cambios significativos en colas ionizadas. La sensibilidad de estas estructuras es tal que pequeñas variaciones pueden tener efectos amplificados. Es importante subrayar que estos procesos
han sido observados repetidamente en cometas bien estudiados del sistema solar. En varios casos, las colas de iones han desaparecido casi por completo para luego reaparecer días después, sin que el núcleo mostrara ningún signo de fragmentación o agotamiento. El comportamiento del 3I Atlas no es una excepción en términos físicos, aunque sí lo es en cuanto a su origen. En un objeto interestelar, la composición química de los gases liberados puede influir en cómo interactúan con el viento solar. Algunas especies se ionizan con mayor facilidad o responden de forma distinta a los campos magnéticos. Esto podría hacer que la cola del 3I Atlas sea particularmente sensible a variaciones que, en otros cometas, producirían efectos menos visibles. Desde el punto de vista observacional, distinguir entre una cola apagada por falta de emisión y una cola afectada por el viento solar es un desafío. Ambos escenarios pueden producir imágenes similares. La diferencia se encuentra en el análisis detallado del brillo, la orientación y la evolución temporal de la estructura. En el caso del 3I Atlas, la rapidez de los cambios favorece una explicación ligada a factores externos. El viento solar, por tanto, no solo es un actor secundario, sino una pieza clave para interpretar lo que se observa. Ignorar su influencia llevaría a conclusiones incompletas o erróneas. Entender su papel permite explicar cómo una cola puede desaparecer sin que el objeto haya perdido su capacidad de emitir material. Este análisis abre la puerta a una pregunta más profunda. Si el viento solar puede modificar de forma tan drástica la apariencia de la cola, ¿qué papel juega la actividad interna del 3I Atlas en conjunto con estos efectos externos? Esa relación entre procesos internos y fuerzas externas es fundamental para interpretar correctamente el comportamiento observado. Más allá de los efectos externos, como el viento solar, cualquier análisis completo del comportamiento del 3I Atlas debe considerar con el mismo rigor lo que ocurre en su interior. La actividad observable de un objeto activo no es únicamente una respuesta pasiva al entorno, sino el resultado directo de procesos físicos que tienen lugar en su superficie y en las capas cercanas al subsuelo. Cuando estos procesos cambian, la manifestación externa, incluida la cola, puede modificarse de manera notable. La fuente primaria de la cola es la liberación de gases y partículas desde regiones activas del objeto. Estas regiones no suelen estar distribuidas de forma homogénea. En muchos cuerpos, la actividad se concentra en zonas específicas donde los volátiles están más expuestos, o donde la estructura superficial permite que el calor penetre con mayor facilidad. Si una de estas zonas reduce su actividad o deja de ser efectiva, el impacto en la cola puede ser inmediato. En el caso del 3I Atlas, los datos sugieren que la emisión de material no es constante en el tiempo. Esto es consistente con una actividad dominada por jatos localizados, es decir, chorros de gas y polvo que emergen desde áreas concretas del núcleo. Cuando uno de estos jatos se debilita, se apaga o cambia de orientación, la cantidad de material alimentando la cola disminuye de forma significativa. Estos cambios pueden ocurrir sin que exista un agotamiento total de los volátiles. Basta con que la región activa entre en sombra debido a la rotación del objeto. Al dejar de recibir radiación solar directa, la temperatura superficial cae y la sublimación se reduce drásticamente. Cuando la región vuelve a iluminarse, la actividad puede reanudarse, aunque no necesariamente con la misma intensidad. La rotación del 3I Atlas juega un papel crucial en este contexto. Si el objeto tiene una rotación compleja o no uniforme, algunas regiones pueden experimentar ciclos de iluminación irregulares. Esto genera patrones de actividad intermitentes que se reflejan directamente en la variabilidad de la cola. En estos casos, la cola puede parecer fuerte en un periodo y débil en otro, sin que exista una tendencia clara a largo plazo. Además, la estructura física del objeto puede influir en cómo se libera el material. Si la superficie está recubierta por una capa aislante de polvo o material procesado, la sublimación puede verse limitada hasta que se produzca una fractura o un colapso local.
Estos eventos pueden liberar material de forma abrupta, seguidos de periodos de relativa inactividad. En objetos interestelares, esta heterogeneidad puede ser aún más pronunciada. Su historia de formación y evolución fuera del sistema solar puede haber generado una distribución de materiales muy distinta a la de cometas locales. Algunos volátiles pueden encontrarse a mayor profundidad, mientras que otros ya habrían sido eliminados durante encuentros anteriores con otras estrellas. Otro factor interno relevante es la posible evolución térmica del objeto durante su paso por el sistema solar. A medida que el 3I Atlas se expone a un entorno energético diferente al que experimentó durante la mayor parte de su existencia, su estructura interna puede responder de formas no completamente predecibles. Cambios en la porosidad, la conductividad térmica o la cohesión del material pueden alterar la eficiencia de la sublimación. Los jatos observados en objetos activos no siempre son estables. Pueden cambiar de dirección si la estructura interna se modifica o si nuevas fracturas permiten la salida de gas por rutas diferentes. Un cambio en la dirección de un jato puede hacer que la cola se oriente de manera distinta o que su contribución a la estructura global disminuya desde nuestra perspectiva. En el caso específico del 3I Atlas, la combinación de una actividad interna variable y efectos externos como el viento solar puede producir un comportamiento complejo. Una disminución moderada en la emisión, que por sí sola no sería suficiente para apagar la cola, puede volverse decisiva cuando se suma a una orientación desfavorable o a una perturbación del entorno solar. Es importante destacar que no se ha observado evidencia de un colapso interno o de una pérdida catastrófica de material. El núcleo mantiene un brillo compatible con una estructura intacta. Esto refuerza la idea de que los cambios observados son funcionales, no destructivos. La actividad interna sigue presente, aunque de manera menos eficiente o menos visible. Desde el punto de vista científico, este tipo de comportamiento es extremadamente valioso. Permite estudiar cómo responden los materiales de origen interestelar a condiciones energéticas nuevas y cómo interactúan los procesos internos con fuerzas externas. Cada variación en la cola es una pista sobre la física que gobierna el objeto. La aparente intermitencia de la actividad del 3I Atlas no debe interpretarse como una anomalía inexplicable, sino como una manifestación natural de un sistema dinámico. En cuerpos pequeños, incluso cambios sutiles pueden tener consecuencias observables amplificadas. La clave está en integrar estas observaciones dentro de un marco físico coherente. Este análisis de la actividad interna prepara el terreno para comprender cómo la rotación y la orientación del objeto pueden influir aún más en la apariencia de la cola, incluso sin cambios significativos en la tasa de emisión total. Esa relación entre rotación y visibilidad será fundamental para interpretar correctamente los próximos registros observacionales. Además de la actividad interna y de la influencia del viento solar, existe un factor que puede alterar de manera decisiva la apariencia de la cola del 3I Atlas, sin que ocurra ningún cambio físico sustancial en la emisión de material, la rotación del objeto y su orientación en el espacio. En cuerpos pequeños y activos, la rotación no es un detalle secundario, sino una variable central que condiciona lo que realmente podemos observar desde la Tierra. La rotación determina qué regiones de la superficie reciben radiación solar directa en cada momento. Si las áreas activas están localizadas, como sugieren los datos, su exposición al Sol puede variar de forma significativa a lo largo de un solo ciclo rotacional. Esto significa que la actividad observable puede intensificarse o debilitarse en escalas de tiempo relativamente cortas, incluso cuando la distancia al Sol se mantiene prácticamente constante. En el caso del 3I Atlas, no se trata necesariamente de una rotación simple y estable. Muchos objetos pequeños presentan rotaciones complejas, con ejes que no permanecen fijos o con movimientos de precesión y tumbling. Este tipo de dinámica provoca que la orientación del objeto cambie continuamente,
modificando tanto la iluminación de las regiones activas como la dirección en la que los jatos expulsan material. Cuando un jato está orientado de manera favorable respecto a la línea Sol-objeto-Tierra, su contribución a la cola es claramente visible. Sin embargo, si la rotación hace que ese mismo jato apunte en una dirección distinta, la cantidad de material que alimenta la cola observable puede reducirse de forma drástica. Desde el punto de vista del observador, esto puede interpretarse como un apagado, cuando en realidad es un simple cambio geométrico. La orientación también influye en cómo se proyecta la cola en el plano del cielo. Una cola tridimensional puede verse larga y definida desde un ángulo, y extremadamente corta desde otro. Si la cola se alinea casi directamente con la línea de visión, su extensión aparente se comprime. En esos casos, incluso una cola físicamente activa puede parecer ausente o muy débil en imágenes bidimensionales. Este efecto de proyección es especialmente relevante cuando el objeto se encuentra en una geometría cambiante respecto a la Tierra. A medida que ambos cuerpos se mueven en sus respectivas trayectorias, el ángulo de observación varía. Para el 3I Atlas, pequeños cambios en ese ángulo pueden producir grandes diferencias en la apariencia de la cola, sobre todo si la actividad ya es moderada. La rotación también puede afectar la distribución del material expulsado. En lugar de alimentar una sola estructura coherente, los jatos pueden dispersar material en diferentes direcciones a lo largo del tiempo. Esto genera una cola menos definida, más difusa y difícil de distinguir del fondo. En imágenes de corta exposición o con sensibilidad limitada, este material disperso puede quedar por debajo del umbral de detección. Otro aspecto importante es la velocidad de rotación. Si el 3I Atlas rota con relativa rapidez, las regiones activas pueden alternar entre iluminación y sombra en periodos cortos. Esto produce una emisión pulsante, en lugar de continua. La cola resultante puede fragmentarse o mostrar variaciones en brillo, que se interpretan erróneamente como una pérdida de actividad. La combinación de rotación compleja y orientación desfavorable puede explicar por qué, en algunas observaciones, la cola parece desaparecer casi por completo, mientras que en otras vuelve a ser detectable. No se trata de un comportamiento errático, sino de una consecuencia directa de la geometría y la dinámica del objeto. Desde el punto de vista científico, separar los efectos de la rotación de los cambios reales en la emisión es un desafío. Requiere series temporales de observaciones y un análisis cuidadoso de la evolución del brillo y de la morfología. En el caso del 3I Atlas, la variabilidad observada es consistente con un objeto cuya rotación juega un papel dominante en su apariencia. Es importante subrayar que este tipo de efecto no es exclusivo de objetos interestelares. Muchos cometas del sistema solar muestran variaciones dramáticas en su actividad aparente debido a la rotación. La diferencia aquí es que, al tratarse de un objeto con propiedades posiblemente distintas, estos efectos pueden ser más pronunciados o menos predecibles. Cuando se combinan la rotación, la orientación y otros factores como el viento solar, el resultado es un sistema altamente dinámico. La cola no es una estructura fija que se pueda evaluar a partir de una sola imagen. Es una manifestación cambiante de procesos físicos que actúan simultáneamente. Entender el papel de la rotación ayuda a evitar interpretaciones simplistas. La ausencia momentánea de una cola visible no implica que el objeto haya dejado de emitir material. Implica que, en ese momento específico, la geometría y la dinámica no favorecieron una detección clara desde nuestra perspectiva. Este análisis abre la puerta a considerar un último factor observacional clave: la influencia directa de la geometría Sol-objeto-Tierra en la visibilidad de la cola, independientemente de la rotación o de la actividad interna. Ese será el siguiente paso para completar el panorama físico del comportamiento observado. Más allá de la rotación y de la actividad interna del 3I Atlas, existe un elemento puramente geométrico
que puede transformar por completo la manera en que la cola se percibe desde la Tierra. La configuración Sol-objeto-Tierra. Este factor, aunque a veces subestimado, es crucial para interpretar correctamente cualquier cambio aparente en estructuras extendidas como colas y comas. La cola de un objeto activo no se observa en el vacío. Lo que los instrumentos registran es una proyección bidimensional de una estructura tridimensional compleja. La forma, la longitud y el brillo aparentes dependen directamente del ángulo desde el cual se observa, incluso si la actividad física del objeto permanece constante. Un cambio en la geometría puede hacer que la cola parezca reducirse de manera drástica o casi desaparecer. Cuando la línea de visión desde la Tierra se aproxima a la dirección de la cola, la estructura se proyecta sobre sí misma. En este escenario, la extensión aparente se acorta y el contraste disminuye. La luz reflejada o emitida por el material se distribuye sobre una región más compacta del detector, lo que puede dificultar la identificación de una cola claramente separada del núcleo y la coma. Este efecto es especialmente relevante para colas de baja densidad. Si la cantidad de material expulsado no es extremadamente alta, la cola puede quedar por debajo del umbral de detección cuando se observa en una geometría desfavorable. No es que la cola deje de existir, sino que deja de ser distinguible del fondo y de la propia coma. En el caso del 3I Atlas, los cambios en la geometría de observación ocurrieron de manera simultánea a las variaciones en la actividad aparente. A medida que el objeto avanzaba en su trayectoria, la posición relativa entre el Sol, el 3I Atlas y la Tierra se modificó. Esto alteró el ángulo de fase, es decir, el ángulo bajo el cual se observa la iluminación del objeto. El ángulo de fase influye directamente en el brillo observado. A ciertos ángulos, el material disperso refleja la luz solar de manera más eficiente hacia el observador. A otros, esa eficiencia disminuye. Una cola que es claramente visible a un ángulo puede volverse casi imperceptible a otro, incluso si la cantidad de material no ha cambiado. Además, la orientación de la cola respecto al plano del cielo puede provocar que su señal se confunda con la coma. Cuando la cola se proyecta casi en la misma dirección que la coma, ambas estructuras se superponen visualmente. Esto puede hacer que la cola parezca más corta o que desaparezca dentro de la región difusa que rodea al núcleo. Otro aspecto importante es la distancia a la Tierra. A medida que el objeto se aleja o se acerca, la escala angular de la cola cambia. Una estructura que ocupa varios minutos de arco en una geometría puede reducirse a una extensión apenas resoluble en otra. Este cambio de escala afecta la capacidad de los instrumentos para separar la cola del fondo. Las condiciones de observación también juegan un papel indirecto. Aunque los datos se analizan con cuidado, la detección de estructuras débiles siempre está limitada por la sensibilidad instrumental y por el brillo del cielo. En geometrías desfavorables, la cola puede quedar sumergida en el ruido, reforzando la impresión de que ha desaparecido. En astronomía, este tipo de efecto ha llevado en el pasado a interpretaciones erróneas cuando no se considera la geometría completa. Muchos cometas han sido catalogados como inactivos o con colas ausentes en determinados periodos, solo para mostrar estructuras claras cuando la geometría de observación cambió semanas después. El 3I Atlas se ajusta a este patrón general. Es fundamental entender que la geometría no actúa de forma aislada. Se combina con la rotación, con la actividad interna y con el viento solar. Una reducción moderada en la emisión, que por sí sola no sería suficiente para apagar la cola, puede volverse crítica cuando la geometría reduce el contraste observable. El resultado es una cola que parece apagada, aunque los procesos físicos continúan. Desde el punto de vista del análisis científico, separar estos efectos requiere modelar cuidadosamente la posición relativa del objeto, el Sol y la Tierra, en cada momento de observación. Solo así es posible determinar si un cambio en la cola corresponde a una variación real en la actividad o a un efecto de proyección.
En el caso del 3I Atlas, los datos disponibles indican que la geometría de observación contribuyó de manera significativa a la apariencia cambiante de la cola. Esto no excluye otros factores, pero sí reduce la probabilidad de que se trate de un fenómeno abrupto o inusual. Comprender la influencia de la geometría permite contextualizar los cambios observados sin recurrir a explicaciones extremas. La cola no necesita apagarse físicamente para desaparecer de las imágenes. Basta con que el ángulo de observación deje de ser favorable. Este análisis prepara el terreno para una comparación directa con otros cometas y objetos activos que han mostrado comportamientos similares. Al poner el caso del 3I Atlas en perspectiva, es posible evaluar qué tan excepcional es realmente su comportamiento y qué nos enseña sobre la diversidad de objetos que atraviesan el sistema solar. Para evaluar correctamente el comportamiento del 3I Atlas, resulta indispensable compararlo con otros cometas y objetos activos que han mostrado cambios abruptos o aparentes desapariciones de sus colas. Esta comparación no busca minimizar lo observado, sino colocar el fenómeno dentro de un marco más amplio de comportamientos ya documentados por la astronomía observacional. A lo largo de las últimas décadas, numerosos cometas del sistema solar han presentado episodios en los que su cola se debilitó de forma repentina o dejó de ser visible durante ciertos periodos. En muchos de estos casos, la causa no fue una pérdida real de actividad, sino una combinación de factores como variaciones en el viento solar, cambios en la geometría de observación o rotación desfavorable del núcleo. Estos antecedentes ofrecen un punto de referencia valioso para interpretar el caso del 3I Atlas. Uno de los ejemplos más estudiados es el de cometas que experimentaron eventos de desconexión de cola claramente observables. En estos episodios, la cola ionizada se separó del núcleo y desapareció temporalmente de las imágenes, solo para reaparecer días después. El análisis detallado confirmó que la emisión de gas nunca se detuvo por completo. Lo que cambió fue la estructura visible, no el proceso físico subyacente. También existen casos en los que la cola de polvo se volvió prácticamente indetectable debido a una reducción en la liberación de partículas sólidas. En estos escenarios, el objeto seguía mostrando actividad gaseosa, pero la falta de polvo suficiente hacía que la cola reflejara mucha menos luz. Desde la Tierra, el cometa podía parecer inactivo, cuando en realidad continuaba expulsando material. Al comparar estos comportamientos con el del 3I Atlas, se observa un patrón familiar. La disminución de la cola no fue acompañada por señales de fragmentación ni por una caída extrema del brillo del núcleo. Esto coincide con cometas que atravesaron fases de actividad variable, sin sufrir alteraciones estructurales profundas. Otro punto de comparación relevante es la intermitencia de la actividad. Muchos cometas muestran fases en las que su actividad parece encenderse y apagarse conforme rotan. Cuando las regiones activas quedan orientadas hacia el Sol, la cola se fortalece. Cuando entran en sombra, la actividad disminuye. Este ciclo puede repetirse varias veces a lo largo de una sola órbita, produciendo una apariencia cambiante que, sin un seguimiento continuo, puede resultar desconcertante. En este sentido, el 3I Atlas no se comporta de manera radicalmente distinta. La diferencia principal es que, al tratarse de un objeto interestelar, cada variación adquiere un peso interpretativo mayor, no porque sea necesariamente más extraño, sino porque ofrece una oportunidad única para comparar materiales formados en entornos estelares distintos. Existen también precedentes de objetos con composiciones inusuales que mostraron colas débiles o intermitentes. En estos casos, la proporción entre gas y polvo era distinta a la típica, lo que afectaba la visibilidad de la cola en el rango óptico. Si el 3I Atlas posee una composición similar, esto explicaría por qué su cola puede desaparecer visualmente sin que la actividad se detenga por completo. La comparación con otros objetos interestelares conocidos, aunque limitada por el pequeño número de casos, también resulta instructiva.
Estos cuerpos mostraron comportamientos que no siempre encajaban perfectamente en los modelos desarrollados para cometas del sistema solar. Sin embargo, con el tiempo, la mayoría de sus características pudieron explicarse mediante procesos físicos conocidos, ajustando algunos parámetros. Este contexto comparativo ayuda a evitar interpretaciones aisladas. Un fenómeno observado en un solo objeto puede parecer excepcional, pero cuando se analiza junto con una muestra más amplia, suele revelar patrones comunes. El caso del 3I Atlas, al ser examinado a la luz de estos antecedentes, se vuelve menos misterioso y más coherente con la física conocida. Además, la comparación temporal es clave. Muchos cometas que parecían haber perdido su cola en un momento determinado mostraron una recuperación clara en observaciones posteriores. Esto subraya la importancia del seguimiento continuo. Una sola ventana de observación no es suficiente para caracterizar el comportamiento completo de un objeto dinámico. En el caso del 3I Atlas, el análisis comparativo sugiere que la fase actual podría ser transitoria. No hay indicios de que el objeto haya agotado de forma irreversible su capacidad de emitir material. Por el contrario, la variabilidad observada encaja con un sistema en evolución, sensible a condiciones internas y externas cambiantes. Este enfoque comparativo no solo aporta contexto, sino que también orienta las expectativas para futuras observaciones. Si el comportamiento del 3I Atlas sigue patrones similares a los de otros objetos, es razonable esperar que su cola pueda reaparecer bajo condiciones más favorables, ya sea por cambios en la geometría, en la actividad interna o en el entorno solar. Al situar al 3I Atlas dentro de este marco más amplio, se refuerza la idea de que su comportamiento, aunque llamativo, no desafía las leyes conocidas de la física. Más bien, amplía el rango de comportamientos observados y ofrece un laboratorio natural para estudiar cómo se manifiestan estos procesos en objetos de origen interestelar. Este análisis comparativo conduce de manera natural a la siguiente pregunta: ¿qué nos dicen realmente los datos actuales cuando separamos con cuidado la observación directa de la interpretación? Esa distinción será fundamental para comprender qué se sabe con certeza y qué sigue siendo objeto de estudio. Llegados a este punto, resulta imprescindible separar con cuidado dos niveles distintos del análisis: lo que los datos observacionales muestran de manera directa y lo que se infiere a partir de esos datos. Esta distinción es fundamental para evitar conclusiones apresuradas sobre el comportamiento del 3I Atlas y, en particular, sobre la aparente desaparición de su cola. Los datos directos consisten en mediciones de brillo, imágenes en distintas longitudes de onda, perfiles de intensidad y registros temporales obtenidos con instrumentos bien calibrados. Estos datos indican que la cola del 3I Atlas experimentó una reducción significativa en su extensión aparente y en su contraste respecto al fondo. También muestran variaciones en el brillo total del sistema núcleo-coma y cambios en la morfología observable de la estructura extendida. Lo que los datos no muestran es una interrupción total y definitiva de la actividad del objeto. No hay evidencia de un colapso estructural del núcleo, ni señales claras de fragmentación, ni una caída abrupta y permanente del brillo que sugiera un agotamiento completo de volátiles. Estas ausencias son tan importantes como las señales presentes. A partir de los datos, los científicos infieren posibles causas. Estas inferencias se basan en modelos físicos contrastados y en comparaciones con comportamientos ya observados en otros objetos. Por ejemplo, una disminución en la visibilidad de la cola puede inferirse como una reducción en la emisión de polvo, pero los datos por sí solos no permiten afirmar que la emisión se haya detenido por completo. Lo que se observa es el resultado combinado de múltiples factores. Otro ejemplo claro es la influencia del viento solar. Los datos no muestran directamente un evento de desconexión magnética. Lo que muestran es una pérdida de continuidad en la cola
y una variación rápida en su apariencia. A partir de ese patrón, y dado el conocimiento previo sobre la interacción entre colas ionizadas y el viento solar, se infiere que una variación en el entorno solar es una explicación plausible. Esta diferencia entre observación e interpretación es especialmente relevante en el caso del 3I Atlas, porque su origen interestelar añade incertidumbre. Los modelos aplicados se basan en física conocida, pero algunos parámetros específicos, como la composición exacta o la estructura interna, no están completamente determinados. Por ello, las inferencias se formulan con cautela. Los datos espectrales, cuando están disponibles, aportan información adicional. En el caso del 3I Atlas, las señales asociadas a ciertos componentes gaseosos no desaparecieron de manera consistente con la desaparición visual de la cola. Esto sugiere que la actividad gaseosa pudo continuar a niveles bajos o moderados, incluso cuando la estructura visible se debilitó. Asimismo, los registros temporales indican variabilidad, no una tendencia monótona hacia la inactividad. El brillo y la morfología fluctúan, lo que es característico de un sistema dinámico. Esta variabilidad es incompatible con un escenario en el que el objeto simplemente apaga su actividad de manera definitiva. Desde el punto de vista metodológico, los astrónomos evitan atribuir un solo mecanismo a un fenómeno complejo, cuando los datos pueden explicarse mediante la combinación de varios factores conocidos. En este caso, la reducción aparente de la cola se interpreta como el resultado de una emisión variable, una geometría cambiante y una interacción dinámica con el viento solar. Es importante destacar que la incertidumbre no implica ignorancia total, implica reconocer los límites de lo que puede afirmarse con certeza. En el caso del 3I Atlas, se puede afirmar con confianza que la cola cambió de forma y visibilidad. Lo que no se puede afirmar es que el objeto haya perdido de manera permanente su capacidad de generar una cola. Esta distinción es clave para la comunicación científica. Títulos y descripciones simplificadas pueden sugerir que algo se apagó o desapareció, pero el análisis detallado muestra un panorama más matizado. La ciencia no trabaja con interruptores binarios, sino con procesos continuos y graduales. Al separar datos de interpretación, también se clarifica qué aspectos requieren más observaciones. Por ejemplo, determinar si la actividad gaseosa continúa a niveles bajos exige mediciones espectroscópicas adicionales. Evaluar el papel exacto de la rotación requiere series temporales más extensas. Estas necesidades no surgen de especulación, sino directamente de los límites actuales de los datos. En el caso del 3I Atlas, la conclusión provisional basada en los datos disponibles es que la cola no desapareció en un sentido físico absoluto. Más bien, entró en una fase de baja visibilidad, influenciada por múltiples factores concurrentes. Esta conclusión es consistente con la física conocida y con los comportamientos observados en otros objetos activos. Entender esta diferencia entre lo observado y lo inferido no solo aclara el caso específico del 3I Atlas, sino que también ilustra cómo funciona el análisis científico en tiempo real. Las interpretaciones se ajustan conforme llegan nuevos datos y las conclusiones se refinan. No se fijan de manera rígida desde el inicio. Este enfoque abre naturalmente la siguiente etapa del análisis: identificar qué están monitoreando ahora los científicos y qué señales específicas podrían confirmar o refutar las interpretaciones actuales. Ahí es donde el seguimiento continuo se vuelve crucial. Con las interpretaciones actuales claramente delimitadas por los datos disponibles, la atención científica se centra ahora en el monitoreo continuo del 3I Atlas. Este seguimiento no busca confirmar una narrativa previa, sino observar cómo evoluciona el objeto bajo condiciones cambiantes y qué señales nuevas pueden aportar claridad sobre los procesos que gobiernan su comportamiento. En astronomía, el tiempo es una variable tan importante como la distancia o la composición, y en este caso, la evolución temporal es clave.
Uno de los principales parámetros que se está vigilando es el brillo total del sistema núcleo-coma. Cambios sostenidos en el brillo pueden indicar variaciones reales en la tasa de emisión de material. Un aumento progresivo sugeriría una reactivación de regiones activas o una geometría más favorable, mientras que una disminución prolongada podría señalar un agotamiento parcial de volátiles accesibles. La estabilidad relativa, en cambio, reforzaría la idea de una actividad baja pero persistente. Otro aspecto central del monitoreo es la morfología de la coma. Aunque la cola pueda no ser claramente visible, la coma ofrece información indirecta sobre la actividad. Su tamaño, simetría y densidad reflejan la cantidad de material recientemente liberado. Una coma que se mantiene estable sugiere que el objeto continúa interactuando con la radiación solar, incluso si la cola no se distingue con claridad. Las observaciones en diferentes longitudes de onda también son fundamentales. En el rango visible, la detección depende en gran medida del polvo. En otros rangos, ciertos gases pueden ser identificados incluso cuando el polvo es escaso. El seguimiento multiespectral permite determinar si la actividad gaseosa continúa y cómo evoluciona con el tiempo. En el caso del 3I Atlas, este enfoque es especialmente valioso, dada la posibilidad de una composición poco común. La orientación y la evolución de cualquier estructura extendida residual también están bajo observación. Incluso una cola muy tenue puede revelar información sobre la dirección del viento solar y sobre la dinámica del material ionizado. Cambios sutiles en la orientación pueden indicar variaciones en el entorno solar o en la interacción magnética, proporcionando contexto adicional para interpretar episodios previos de debilitamiento. El análisis de la variabilidad temporal es otro elemento clave. Al estudiar cómo cambian las señales en escalas de horas, días y semanas, los científicos pueden inferir la rotación del objeto y la posible existencia de regiones activas localizadas. Patrones repetitivos en la actividad apuntarían a una rotación estable, mientras que variaciones irregulares podrían sugerir una dinámica más compleja. Además, se está prestando atención a la evolución orbital del 3I Atlas y a cómo ésta afecta la geometría de observación. A medida que cambian los ángulos entre el Sol, el objeto y la Tierra, se espera que la visibilidad de la cola también cambie. Un reaparecimiento de la cola en una geometría más favorable sería una confirmación directa de que la actividad nunca se detuvo por completo. El contexto solar también es monitoreado de cerca. La actividad del Sol influye de manera directa en el viento solar y, por extensión, en la cola de iones. Correlacionar cambios en la apariencia del 3I Atlas con variaciones en el entorno solar ayuda a distinguir entre causas internas y externas. Este tipo de correlación ya ha demostrado ser crucial en el estudio de cometas del sistema solar. Es importante subrayar que el monitoreo no se limita a confirmar hipótesis existentes. También puede revelar comportamientos inesperados que obliguen a revisar los modelos actuales. En ese sentido, el 3I Atlas sigue siendo un objeto de alto interés, no porque desafíe la física conocida, sino porque amplía el rango de condiciones bajo las cuales esa física puede observarse. El seguimiento continuo también permite establecer límites claros. Si, con el tiempo, no se observa ninguna reactivación de la cola bajo condiciones favorables, eso proporcionaría información valiosa sobre la naturaleza del objeto y sobre la distribución de sus volátiles. Del mismo modo, una reaparición clara reforzaría la interpretación de que los cambios previos fueron transitorios. Desde una perspectiva más amplia, lo que se aprende del 3I Atlas no se limita a este objeto en particular. Cada dato contribuye a una comprensión más profunda de los objetos interestelares como clase. Estos cuerpos ofrecen una ventana única a materiales formados alrededor de otras estrellas, y su comportamiento al interactuar con el sistema solar proporciona pistas sobre su historia y su composición. En este momento, el consenso científico es prudente. No se habla de conclusiones definitivas, sino de escenarios respaldados por los datos actuales.
El énfasis está en observar, medir y comparar, sin adelantar interpretaciones que no puedan sostenerse con evidencia directa. Este enfoque metódico prepara el camino para la última parte del análisis, en la que se abordará por qué todo este proceso importa, más allá del caso específico del 3I Atlas, y qué implicaciones tiene para el estudio de objetos interestelares y de la dinámica del sistema solar. Llegar al final del análisis del comportamiento del 3I Atlas no significa cerrar una historia, sino comprender por qué lo que se ha observado tiene un valor científico que va mucho más allá de una cola que parece desaparecer. Este caso importa porque pone en evidencia cómo interactúan múltiples procesos físicos en un objeto real y medible, y cómo esas interacciones pueden modificar de manera profunda lo que percibimos desde la Tierra. El 3I Atlas es relevante porque no es solo un cometa más. Su origen interestelar lo convierte en un mensajero de condiciones físicas y químicas formadas fuera del sistema solar. Cada variación en su actividad, cada cambio en su apariencia, aporta información sobre materiales que se consolidaron alrededor de otra estrella y que ahora están siendo expuestos a un entorno completamente distinto. Entender por qué su cola se debilita o parece apagarse es, en realidad, entender cómo responde ese material a nuevas condiciones energéticas. Este análisis también demuestra la importancia de evitar interpretaciones simplistas. En astronomía, los fenómenos visibles rara vez tienen una sola causa. La aparente desaparición de la cola del 3I Atlas no es el resultado de un único evento, sino la consecuencia de una combinación de factores internos y externos que actúan de manera simultánea. Actividad variable, rotación, viento solar y geometría de observación se entrelazan para producir un resultado que, sin contexto, puede parecer desconcertante. El caso del 3I Atlas subraya además la diferencia entre percepción y realidad física. Lo que vemos en una imagen es una proyección limitada de un sistema tridimensional dinámico. La ciencia no se basa en una sola observación, sino en la acumulación de datos y en su interpretación dentro de un marco teórico sólido. Cuando ese marco se aplica con rigor, fenómenos aparentemente extraños suelen encontrar explicaciones coherentes. Otro aspecto fundamental es el valor metodológico de este tipo de estudios. Analizar el 3I Atlas obliga a refinar modelos, a considerar escenarios menos comunes y a poner a prueba supuestos que funcionan bien para objetos del sistema solar, pero que pueden requerir ajustes cuando se aplican a visitantes interestelares. Este proceso fortalece la ciencia, porque amplía sus límites sin romperlos. El seguimiento del 3I Atlas también tiene implicaciones para futuras detecciones. A medida que los instrumentos mejoran, es probable que se descubran más objetos interestelares. Comprender desde ahora que su comportamiento puede ser variable y que su apariencia puede cambiar de manera abrupta ayuda a establecer expectativas realistas. No todos mostrarán colas espectaculares de forma constante, y eso no los hace menos interesantes ni menos activos. Además, este caso refuerza la importancia del monitoreo continuo y coordinado. Una observación aislada puede dar lugar a interpretaciones erróneas, mientras que una serie temporal bien construida permite identificar patrones, ciclos y transiciones. El 3I Atlas demuestra que la ciencia del sistema solar y del espacio interestelar se beneficia enormemente de la paciencia y de la observación prolongada. Desde una perspectiva más amplia, lo que se aprende aquí contribuye a nuestra comprensión de cómo los sistemas planetarios interactúan entre sí a escala galáctica. Los objetos interestelares son el vínculo físico entre estrellas, portadores de material que ha viajado durante millones o incluso miles de millones de años. Cada detalle observado en ellos es una pista sobre la diversidad de entornos en la galaxia. El comportamiento cambiante del 3I Atlas no es una anomalía inquietante, sino una oportunidad para observar procesos conocidos en un contexto nuevo, para poner a prueba teorías
y para afinar nuestra comprensión de la física que gobierna los cuerpos pequeños. La ciencia avanza precisamente en estos espacios donde la observación desafía la expectativa inicial. Finalmente, este análisis muestra por qué es esencial comunicar la ciencia con precisión. Hablar de una cola que se apagó puede ser útil como metáfora, pero la realidad es más rica y más interesante. Lo que ocurrió con el 3i Atlas no es un misterio sin explicación, sino un ejemplo claro de cómo múltiples procesos físicos pueden converger para producir un fenómeno observable complejo. El 3i Atlas seguirá su trayectoria, y con él, las oportunidades de aprender. Cada nueva observación permitirá refinar lo que hoy se entiende y corregir lo que mañana se vea de otra forma. Esa es la naturaleza del conocimiento científico: dinámico, acumulativo y siempre abierto a revisión.